Bienvenidos, señoras y señores, como siempre, como cada martes, como cada jueves, de 9 a 10 de la noche, ofreciéndote un espacio netamente con contenido saludable, educativo, para que vos tengas esa conciencia preventiva que necesitamos, que solamente adquirimos a través del conocimiento. Imposible ser un agente preventor si no tenemos conocimiento y mínimamente de los conceptos de salud que requerimos absolutamente todos. Siempre digo que la única manera de evitar que se propaguen las enfermedades crónico-transmisibles o no transmisibles es la única manera a través del conocimiento, de la prevención. Y eso es imposible, nadie nació sabiendo, solamente podemos adquirir ese conocimiento a través de los buenos profesionales que nos visitan siempre. Entonces hoy nuevamente tenemos un excelente contenido que ofrecerte. Vamos a hablar un poco acerca de la ley Anita, una ley que a todos los mayores de edad nos compete saber. Después les voy a ir comentando un poquitito de qué trata. Vamos a hablar con el director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Vamos a estar acá, otros invitados también. Vamos a hablar un poco si esta ley compete hablarla o tratarla desde el punto de vista médico-legal o desde el punto de vista jurídico, cuáles son las implicancias que tiene esta ley, a quiénes afecta, qué pasa si yo digo no quiero donar, qué pasa conmigo. Igual puedo ser un donante, puedo recibir puedo ser trasplantado en algún momento, me pueden trasplantar un órgano, digo bien. Entonces vamos a meternos un poquitito dentro de esta ley que nos compete a todos conocer. Pero antes de arrancar el programa me gustaría acercarle un poco a la gente también una invitación acerca de la donación, que es importante para los bomberos que están apagando, y no sé si estamos viendo ahí, estamos viendo en imágenes justamente en pantalla compartida. Esto es lo que está ocurriendo hoy. Sí, se está incendiando gran parte de lo que es el Parque Metropolitano, el Parque Guazú. Dicen que fue un incendio provocado, otros dicen que no fue provocado, que fue el cigarrillo que alguien quitó, tiró. Y sumale a eso el calor, hay carros hidrantes, por vía aérea también está siendo tratado de propagar, o sea, de evitar la propagación del fuego. Independientemente a esto, los bomberos nos están necesitando comida, están necesitando agua. A la vuelta, o mejor dicho, después del programa estaremos acercando justamente muchos donativos por parte del canal también. Así que, bueno, acérquense, tienen tiempo toda la noche. Hoy, miren lo que son las llamas. Esto es real, es de hoy, Así que supongo que acercarse a esto ha de ser no solamente peligroso, sino el calor, el humo, y ahí están todos los militares también trabajando para evitar la propagación del fuego. Acerquen agua, acerquen alimentos no perecederos, ayuden, comprométanse, digo siempre, con una causa que es una causa a nivel país. Y esto le digo a todas las personas que están de una u otra manera en los medios de comunicación, me incluyo a través de las redes sociales, que no solamente estemos presentes en el Facebook apoyando o cadenas de oración o diciendo fuerza, me gusta, me encanta, o si no agarramos directamente y decimos no, el culpable es esto. Buscamos responsables y no nos hacemos responsables mínimamente de evitar nosotros la propagación de toda esta problemática que nos compete a todos a través de la ignorancia, culpa del desentendimiento de mucha gente, y nuestro compromiso es estar presente en situaciones como esta. Ahí estamos viendo vía aérea cómo es atacada. Tengo entendido, es una aeronave que están viniendo de Chile, de Argentina también, y bueno, el compromiso es de todos. No podemos hacer caso omiso, no nos podemos llamar a silencio cuando nos están necesitando. Por el bien común, ni qué decir. También vamos a recordar un poco hoy, en el primer día del mes de octubre, acerca del cáncer de mama. ¿Sí? Ya sabemos que cada octubre es un octubre rosa, en donde no solamente nos colocamos un poquitito de estas insignias, sino que también nos comprometemos a propagar la importancia de la prevención del cáncer de mama. Sabemos que hoy en las mujeres, ahí estamos viendo el lazo justamente rosa, hoy es una causa importante de muerte prevenible. Así que es importante conocer a profundidad de qué trata un poco también el cáncer de mama. El jueves estaremos tocando, la semana que viene también. Vamos a estar haciendo mucho hincapié en la prevención del cáncer de mama. Sí, hoy el tema, Ley Anita. A la vuelta de este breve corte comercial charlamos con las personas que conocen a profundidad acerca del tema del día de hoy. Quédate ahí, ya volvemos.
Bueno, ahora sí, segundo bloque y arrancamos el programa de hoy con un temazo que creo que hay mucho desconocimiento, me incluyo en algún punto seguramente, acerca de lo que respecta a la ley Anita. Y qué mejor que el presidente, que el director realmente del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, el doctor Gustavo Melgarejo, como para hacernos compañía el día de hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches, David. Muchas gracias por invitarme a tu programa y estamos para servir. Para romper un poco algunos mitos, algunas creencias, parte de la ignorancia misma también, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que realmente es una ley trascendental justamente porque uno de los puntos que toca esta ley es la educación. Claro. Y lógicamente que cuando hay ignorancia del proceso la gente asume posturas equivocadas porque no conoce la realidad del país. Totalmente. Y la motivación principal de esta ley fue una tasa bajísima de donación, la más baja de Sudamérica, prácticamente a un promedio de 10 donantes al año, que era ínfimo por la cantidad de accidentes de tránsito y todas las muertes que de repente, gracias a la generosidad de las personas, podía dar tantas vidas y salvar, ¿verdad? Y lógicamente eso motivó toda esta movida, que en realidad son varios aspectos, son varios ejes, pero es muy importante hablar porque muchas veces las personas no conocen el contenido de la ley, lo cual es importante tratar de desarrollar en cierta forma. Veíamos un poco a través de la prensa, de los diferentes medios de prensa, que había como un grupo a favor, un grupo en contra, un grupo que incluía lo religioso, otro grupo que incluía el misticismo, otro que incluía la falta de educación de por medio, hasta la venta de órganos. ¿Viste? Sí. Tantas cosas. ¿De qué trata la ley Anita para bajar un poco a la realidad? En primer lugar, una palabra muy importante que la gente tiene que saber, que no hay obligatoriedad bajo ningún aspecto. Lo que se cambia con respecto al presunto, porque eso ya existía desde 2000 en el Paraguay, solamente que nunca nadie le dio importancia, ¿verdad? Como hay tantas leyes muertas en nuestro país. Sí. Y lo que se crea en esta ley es un registro de la gente que se opone. Entonces, okay, la gente que está en contra de... ¿Y por qué se hace eso? Justamente para que la gente asuma una postura concreta con respecto a esto, porque es muy difícil que una familia tome decisión de alguien que falleció y que nadie sabe qué postura tenía con respecto a la donación. Entonces, eso es para mí una de las cosas más importantes, porque quizás o no, hay varios indicadores que mostraron aumento en cuanto a tasas y también, sobre todo, la cantidad de charlas y de notificaciones que nosotros estamos recibiendo como instituto, porque en realidad es un instituto muy pequeño, tiene 18 funcionarios. Entonces, todo eso implicaba también el fortalecimiento financiero, porque el trasplante es algo muy costoso. Y hoy día, gracias a toda esta ley, realmente podemos sufragar trasplantes costosos como un trasplante de médula que sale 300 millones, un trasplante de hígado que sale más de 200 millones, un cardíaco que sale más o menos ese mismo monto, porque es una medicina de alta complejidad que realmente para muchos parecía un sueño, pero creo que por el compromiso de muchos profesionales y la propia sociedad va a ir modificándose para el bien de todos, porque en realidad cualquiera puede estar en una lista de espera y en la institución lo que está abogando es por esa gente. Son 350 personas actualmente en la lista de espera. La 350 sí, y la mayoría son por enfermedades renales y por patología del ojo de córnea, ¿verdad? Pero en realidad debería haber más si calculamos que somos 7 millones de habitantes. Entonces, uno de los aspectos que la ley también quiere ayudar es mejorar la accesibilidad al trasplante, porque no es fácil acceder por el hecho de que hay que hacer cantidad de estudios, de análisis, y todo eso va a permitir, estamos convencidos que la ley va a ayudar en todos aspectos. ¿El sistema de salud está preparado hoy para acompañar a un donante en todo ese proceso hasta que el órgano llegue a la persona donada? Y nosotros tenemos 5 médicos que son los coordinadores de trasplante, se les llama. Esa es la figura capital que justamente queremos insertar en el sistema de salud. Y es ese profesional que todos están entrenados en España, porque España es el país con la mayor tasa de donación del mundo. Y solamente que somos poquísimos, ¿verdad? Sí. Y esa gente es la que acompaña desde el inicio, el que evalúa al paciente para determinar si tiene condiciones para ser donante, sí, el que hace la entrevista con la familia, sobre todo con una cuestión de apoyo emocional,
y también acompañarle hasta entregarle el cuerpo cuando termine el procedimiento, porque eso también tiene que entender la persona, que a veces dura muchísimo. También. Porque más o menos del momento que la familia acepta la condición de donante de la persona, porque en realidad hoy cambia la ley, ¿verdad? Antes se pedía la autorización, ahora es la familia tiene que aceptar la condición de donante de esa persona. Entonces lo que se le hace es firmar un documento donde se le informa qué órganos o tejidos se van a extraer y que ellos estén de acuerdo porque la persona que falleció es donante. Y después tenemos como 4 a 6 horas para hacer todos los análisis, porque por unas cuestiones financieras no podemos hacer todos esos análisis porque eso tiene un costo de casi 4 millones de guaraníes y esos análisis tienen que estar en un tiempo de 2 horas. Okay. Y ahí uno tiene que descartar enfermedades como algún tipo de cáncer, enfermedades que puedan, infecciones como el HIV, hepatitis C, hepatitis B, inclusive el dengue, porque el país lastimosamente el dengue se volvió algo ya una epidemia anual. Epidémico, entonces está dentro de nuestro screening, es uno de los pocos países en Sudamérica que tiene como screening el dengue justamente. ¿En serio? Porque claro, porque tuvimos casos de mortalidad porque el sistema no se percató de que un paciente tenía eso y tuvieron consecuencias en los receptores, porque eso es lo que uno trata de proteger al paciente que va a recibir el órgano. ¿Cómo estamos a nivel, antes de meternos un poquitito en los pormenores de la ley, cómo estamos a nivel país en cuanto a donación en relación a los países de la región? Y realmente nosotros tenemos 3 países muy fuertes, porque íbamos a hablar solamente de Mercosur. El país con la mayor tasa de donaciones en Sudamérica es Uruguay, tiene una tasa más de 20 donantes por millón. 21 en promedio. Después le sigue la Argentina, y el que está avanzando muchísimo en estos últimos años es Brasil. Brasil tenía una tasa de 10 a 11, ahora prácticamente está llegando a 20, porque hay estados que han crecido muchísimo. Justamente yo visité Curitiba, porque Paraná es el estado con mayor tasa de donación en Brasil, tiene una tasa igual a la tasa europea. ¿En serio? Tiene 17 centros de trasplante renal, 7 de hígado, 4 de cardíaco, 21 de córneas. O sea que es un estado muy desarrollado. Primer mundo dentro de Y es más, me acuerdo la directora me decía, y somos los mejor pagados porque el sistema le da preferencia a los que se dedican al trasplante, porque el que hace trasplante no tiene hora, no tiene cumpleaños, no tiene fin de año. Eso aparece y nosotros no podemos desperdiciar esa oportunidad de ayudarle a tanta gente que está en la lista de espera. Totalmente. Ahora, hoy en Paraguay, ¿cuál es, para el que está viendo el programa, cuál es el miedo o cuál es el problema con el que se enfrenta una persona como para decir yo no quiero ser donante, yo acepto no donar mis órganos? Y realmente la mayoría no tiene un motivo real, pero algunos se quedaron con esa historia de la obligatoriedad porque hubo así sectores de la prensa donde salió esa palabra y lógicamente yo fui uno de los que primero salté porque en ninguna parte de la ley dice eso. Entonces esa confusión creó de repente grupos de personas que se pusieron en contra. Pero lo llamativo es que de los 60 y poco que se registraron como opositores, la mayoría son extranjeros radicados en el país, varones, y creo que por una cuestión así medio religiosa o cultural, ellos, porque yo hablé con una persona relativamente joven, me dijo que ellos no está de acuerdo con la donación, él no quiere donar ni quiere recibir ningún órgano. Entonces nosotros respetamos justamente eso es lo que la ley trata, de que se respete la voluntad del fallecido, porque yo tuve varios operativos, yo hice mi maestría en España en el 2007, donde tuvimos que salir corriendo muchas veces porque de repente había familiares que ya firmaban inclusive el documento y venía una hermana, alguien que estaba totalmente violento, agresivo, y claro, la idea nuestra no es crear un conflicto, sino que esa familia sienta cierta contención con el hecho de que su ser querido dio vida a tantas personas. Y yo creo que hay un cambio, sobre todo yo me di cuenta entre las generaciones, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes. Tenemos muchas charlas en el interior, hace poco en Villarrica, Ciudad del Este, y son todos jóvenes de diferentes áreas que nos están invitando para hablar de este tema. Yo creo que no hay conciencia acerca de lo positivo que puede traer una donación. O sea, yo como donante, si me pasa algo, yo creo que todavía no, pero en algún momento me encantaría que Claro, el problema es la familia cuando se opone. Claro. Ahí es el problemita, pero hay un problema generacional. Generacional también. A mí me emocionó mucho lo que dijo un
justamente un medio que su hermano fue donante y él dijo, pensé tanto en lo que iba a decir y lo único que puedo afirmar que rezo todas las noches para que yo sea como mi hermano, que sea un donante, dijo, ¿verdad? También. Porque vio o sea, es un recuerdo tan lindo de alguien que uno amaba tanto y saber que tantas personas fueron beneficiadas, porque un buen donante puede beneficiar a 7 personas en cuanto a órganos y a más de 200 cuando habla de tejidos. Sí, sí. Porque uno puede donar las córneas, puede donar los huesos, puede donar la piel, vasos sanguíneos, válvulas. Solamente que el país, como estamos en una etapa incipiente, necesita del apoyo de la sociedad para el desarrollo de todas esas especialidades, porque nosotros, si vamos a compararnos con los países de la región, somos el más desfavorecido. Yo creo que la palabra obligación fue la que le hizo correr a la esa muchachada. palabra fue Eso se usó mal. Muy mal, porque en ninguna parte de la ley es un registro de oposición. Entonces, ¿qué se opone? Se registra. Es más, la ley es muy exigente porque es bien claro, ¿verdad? La persona que está como registrada, yo no puedo ni siquiera hablar con la familia. Ni siquiera puedo mencionar la palabra donación. Bueno, a la vuelta del corte vamos a ver un poquitito. ¿Está o no obligado? ¿Qué pasa con el que se inscribe como no donante? ¿Puede recibir o no eventualmente una donación? Bueno, a la vuelta del corte todo esto. Sí, quédate ahí, breve corte, ya volvemos. Bueno, estamos con dos invitados de lujo realmente para hablar un poco y profundizar el tema de la ley Anita en lo que respecta al área legal. Con nosotros el doctor profesor Alejandro Fretes y el doctor profesor Rodolfo Colmán. Con un fuerte aplauso. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están? Gracias por la presencia. Sacarle a alguien a las 9 de la noche de su casa es un poco difícil, de 9 a 10 de la noche en vivo, ¿verdad? Pero bueno, estamos para hablar un poco de un tema que es muy interesante y conocer a profundidad de lo que trata la ley Anita desde el punto de vista legal. ¿Cuáles son los puntos más resaltantes dentro de esta ley? Buenas noches, muchas gracias por su invitación, doctor, también a la producción. Y el doctor Melgarejo había mencionado que el desconocimiento de la ley es un problema nuestro, de nuestro país, ¿verdad? Estamos muy poco informados. Y justamente el motivo por el cual nosotros estamos acá con el profesor Colmán es compartiendo esta experiencia y seguidamente compartiendo con los alumnos de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Derecho. Como una actividad más que hace la extensión universitaria, que es la de servir a la comunidad brindando algún tipo de información. Eso es lo que queremos para que las personas que desconozcan esta ley puedan aprovechar y apoyar, en todo caso, para que esto vaya evolucionando hacia metas y objetivos que esperamos obtener en corto tiempo, ¿verdad? Felizmente algunos cambios que hubo en la legislación ha servido bastante. Los cambios de la ley inicial con las reformas que tanto como el reglamento ha dado una vitalidad importante, pero seguimos desconociendo. Entonces, como una actividad más en lo que me atañe a mí como profesor de la Facultad de Derecho con mis alumnos es que ellos puedan difundir esta ley, pueda publicitar más en todos los sectores donde ellos actúen. Esa es la motivación que nosotros le damos a los estudiantes para que así eso fuera una realización de trabajo práctico. Claro. ¿De qué trata específicamente la ley Anita? La ley Anita lo que hizo fue modificar la ley sobre ablación y trasplante, ¿verdad? Que sí, ya existía, que ya sufrió algunas otras modificaciones anteriormente. También modificó la ley del FONACIDE, sí, para procurar recursos. También modificó la ley del Fondo Nacional de Excelencia en la Educación, también buscando programas de
orientación, educación, concienciación. Eso es básicamente lo que hizo la ley Anita, además de lo sustancial, declarar que todos los habitantes de la República somos donantes. ¿Verdad? Y bueno, realmente somos donantes si no nos oponemos en un registro que tiene habilitado el INAP, que es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, ¿verdad? Y de ahí es que, de hecho, en contrario census, la gente, o sea, creo que algunas se empezó a opinar o tener el concepto de que es obligatorio. Sí, sí. Obviamente no es obligatorio desde el momento en que uno puede oponerse y registrarse como que no quiere ser donante de órganos y tejidos, ¿verdad? Al hacer todos antes de la oposición es que la gente empezó a tener el concepto de la obligatoriedad, que es falso. Sustancialmente es eso. Ok, o sea, me opongo, un ejemplo, yo me opongo. ¿Igual puedo recibir o no puedo recibir? ¿Es tipo un ojo por ojo o no? No, el opositor a ser donante de órganos y trasplante puede recibir. La ley no prohíbe que sea beneficiado con trasplante, ¿verdad? Ahora, es discutible lo ético de que él no quiera donar y que sí esté dispuesto a recibir órganos de todos. Que tengo entendido, doctor, en Chile, por ejemplo, es medio ojo por ojo, decías recién. Sí, la ley del talión. Sí. La persona que se registra como opositora no se le incluye en la lista de espera. No se le incluye. No se le incluye, claro. Pero son realidades diferentes. Hay países que esta ley fue un fracaso y hay países que le hicieron un país que es impresionante cómo creció, por ejemplo, es Croacia. Croacia, de ser una tasa de 13, 15, prácticamente lleva a 40. Pero el sistema en sí tiene que mejorar porque en realidad, por más que nosotros tengamos donantes, si el sistema no crece, no va a poder tener posibilidad tampoco de implantar todos los órganos que la gente quiera donar. Totalmente. Y hoy día solamente 5 centros públicos están habilitados. Y algunos solamente para algunos órganos, por ejemplo, la Costañú es solamente para cardíaco. Y el de San Jorge solamente para cardíacos adultos. O sea que lo que la ley hace es que abre todo el sistema para esto. O sea que yo puedo hacer un convenio con la Costa, con Migones, con cualquier sanatorio que cumpla lo que la ley dice de estar habilitado. Totalmente. Y el Estado paga por ese trasplante porque nosotros tenemos que siempre ampararnos sobre el principio de la igualdad. Cuando uno entra en la lista de espera, lo único que figura es tu edad, tu número de cédula, el sexo, la fecha de ingreso a la lista, el tiempo de diálisis, por ejemplo, si es un paciente renal, el diagnóstico, pero nadie sabe otra cosa más de la persona. Por eso que son dos sistemas que van en paralelo, pero en ningún momento se cruza para que sea creíble. Tanto así que te comento, en octubre, este mes, nosotros estamos invitados, o sea, el país por primera vez se le invita a una de las mesas en el Congreso de la STALIC en Mérida, México, donde Paraguay va a hablar justamente de hacer uno de los ponentes en transparencia, para que vean cómo todas estas cuestiones que se han hecho en un año ha cambiado la percepción de los países de la región con respecto a nosotros. O sea, son hechos así reales que ayudan, pero en realidad nosotros como Paraguay tenemos que ser conscientes de esa realidad y entender que en realidad la donación no hace absolutamente daño a nadie. Y uno de los graves problemas que existe es que la gente tiene ese concepto del desfiguramiento, que por ejemplo no ocurre porque son especialistas en lo que hacen la cirugía, y el otro es el no por el no, que es prácticamente irrebatible, que eso ya, como bien dijiste, es una cuestión de la educación, que hay una generación que nunca se le dio información con respecto a este tema. Totalmente. ¿Cómo recibe lo que están haciendo ustedes desde el punto de vista educativo? ¿Y cómo recibe, profesor, la gente? ¿Cómo recibe el alumno? Toda esta nueva generación que recurre a esta nueva información también. Realmente los alumnos son indiferentes en la mayoría de los casos, a excepción de este grupo que actualmente están más interesados. Siempre tratamos de motivarle porque medicina legal, si bien se está desarrollando en la Facultad de Derecho, es una materia que todo profesional, inclusive los médicos y otras carreras afines, aparte de los abogados, deben manejarlo bien para que puedan en su aplicación, porque tenemos que tener en cuenta que el trasplante en sí es un acto médico y todos los requisitos que dicta la ley hay que cumplirlo a cabalidad, pero como bien sabemos, en otras áreas a veces se sale de los márgenes y es donde se interviene jurídicamente.
Entonces el abogado tendría que estar bien formado para poder llevar un caso, un litigio judicial, que es lo que siempre queremos evitar. Pero el abogado y el fiscal, el juez deben manejar también estos temas para poder interpretarlo y darle respuesta a los requerimientos que así el público espera. Y realmente los estudiantes hoy en día están despertando, y como una actividad más es la de difundir esta ley. Es enhorabuena, para nosotros es algo que hemos logrado a pesar muchos años, despertar el interés del estudiante sobre este tipo de temas. A pesar que en medicina legal hay varios otros temas, pero esto es un tema que va a dar lugar a ciertas interpretaciones en algún momento, y el abogado, el profesional también tienen que manejar. Totalmente. Acá chocamos siempre con el desconocimiento y la falta de interés, ¿verdad? Porque creo que nos guiamos por el título. Bueno, cuando chocamos un poco con lo que nos dice la prensa, nos enseña a creer en algo, vemos que, yo te digo, para serle sincero, hasta hace una semana antes de saber que íbamos a hablar de este programa, para mí todavía era obligatoria la ley, por ejemplo. Yo era un donante obligatorio, y que si no quería donar, no, o sea, si no quería donar y me ponía como no donante, yo tampoco tenía derecho a recibir una donación. O sea, hasta ese punto, digo, cierto, asumo mi responsabilidad, no quise haberme interiorizado, pero así como supongo que hay un yo, existen miles. Yo realmente quiero aprovechar lo que dijo el profesor de la indiferencia, porque la ley, por ejemplo, contempla la inserción en la currícula escolar en todos los niveles. Porque imagínate, siendo médico, hay gente que no conoce qué va a pensar de la persona que no terminó la primaria, la secundaria, ¿verdad? Y nosotros como profesionales por ética no le podemos tampoco invadir a alguien que por desconocimiento, o sea que hay un absoluto respeto en este aspecto, porque en realidad la idea del sistema, porque ahí también profesionales creen que nosotros vamos a ir a sacar el órgano como a cualquier persona, y no es así, es una cuestión. Por eso justamente recién entrenamiento, porque no es crear un conflicto, sino que darle cierta contención por el hecho que darle sentido a una muerte inesperada, porque son muertes inesperadas. Hay alguien que muere por un aneurisma que se rompió, es un accidente de tránsito que tuvo un trauma cráneo severo. Es darle sentido. Es darle sentido a una muerte repentina. Perdón, en esos casos, muerte violenta, obviamente imprevista, a esos casos sí se requiere una autorización judicial, por más de que no esté inscrito como oponente como donante. En ese caso sí, los médicos deben solicitar una autorización judicial, y el juez a quien se le presenta el escrito debe resolver en 2 horas. Y los médicos que hayan hecho el tratamiento o el procedimiento deben informar dentro de las 72 horas sobre el procedimiento de ablación y trasplante. Profesor, ¿qué pasa si viene un familiar y dice me opongo a todo esto, me opongo a que la córnea de mi papá sea donada, a que el hígado de mi papá sea donado? Y bueno, la ley autoriza al equipo médico a hacer la ablación, ¿verdad? Pero yo creo, conociéndole a los profesionales nuestros y hasta cómo se han mantenido hoy día, creo que no se animarían a hacer, no van a... Es como transgredir mucho ya. No creo que, sí, exactamente, no creo que atropellen la voluntad de los familiares. Es que de por sí pocos médicos aguantan esta área. Nosotros tenemos gente que renuncia porque es una situación difícil, porque es un médico que siempre está en contacto con la muerte, con el sufrimiento, con problemas sociales, porque en realidad a veces nosotros mismos vemos la violencia que existe entre los propios familiares, porque a veces viene uno, está de acuerdo, el otro, y es así, esa es la realidad que nosotros, y siempre yo digo que la donación de trasplante es el mejor ojo de la realidad como sistema de salud, pero así también hay hospitales caídos, sucios, que no tienen ni siquiera equipamiento para sostener a un donante. O sea que es una cuestión que nosotros queremos hacer entender a las autoridades, que el trasplante es algo que mejora la calidad de un sistema, eso es sin duda. Por eso es que los países europeos y los Estados Unidos invierten mucho dinero, porque no es que cualquier hospital puede generar donantes, es un hospital que tiene reanimación, tiene respirador, tiene un monitor, tiene un médico capacitado para sostener ese cuerpo, porque una vez que la muerte se instala, la naturaleza es tan sabia que se desintegra todo, empieza a caer la presión, se alteran todo el medio interno de ese paciente,
Y lógicamente que si no existe un personal competente, ningún órgano se puede extraer. A nosotros nos pasó así muchas veces, que nos llaman donantes y solamente retiramos las córneas porque ningún órgano ya se puede extraer. O sea, tiene que ser más o menos en el momento... No, y tiene que haber alguien competente que le mantenga, porque eso necesitas controles laboratoriales cada 4 horas, tenés que tener monitorizado la presión, porque lógicamente, ¿a quién yo le estoy cuidando? Al prójimo que está en la lista de espera. Porque si yo valido un órgano que no está en condiciones, o ese paciente no va a funcionar el órgano o puede morir. Entonces es sumamente complejo esto. O sea, el paciente... De cada 100 muertes, uno puede ser donante. De cada 100 muertes. De cada 100. Puede tener potencialidad. Y generalmente es así porque tiene contraindicaciones médicas. Por ejemplo, a veces la gente dice, che, le sacaron los órganos y ¿de qué murió el paciente? Y una infección. Y ese no puede ser donante. O sea que hay tanto desconocimiento que la gente no dimensiona el grado de preparación que tiene que tener ese médico, porque el que hace esa procuración es un tipo sumamente competente, porque tiene que conocer toda la rama de la medicina como para hacer la mejor decisión y evitar que haya un riesgo al paciente que va a recibir el órgano. Y no cualquiera puede donar, o sea... O sea, todos podemos ser donantes, pero la condición de la persona es la que determina en realidad qué órgano puede, porque a veces, por ejemplo, una persona tiene 50 años y ya el corazón se contraindica por la edad, ¿verdad? Y una persona que tuvo una enfermedad, por ejemplo, es lúpico o tiene artritis, una enfermedad reumatológica, el riñón ya no se puede más validar. O alguien que tomó alcohol o que tomó algún medicamento para el paludismo o algún antecedente de alguna infección, ya el hígado también, o mismo ahora hay algo, y eso también es bueno comentar, ¿verdad? Sí. Porque en realidad, como digo, nosotros vemos el problema de la salud. Hay mucho hígado graso, también. El hígado graso es una contraindicación, y eso nos estábamos diciendo con el doctor Saldívar. El doctor Agustín Saldívar, que notable, ojalá pudiéramos tener más tiempo de hacer trabajo sobre eso para demostrar cómo la calidad de vida del paraguayo incide en nuestra área, porque ese órgano se contraindica. Y mira que hasta el 80% del paciente obeso de tipo 2 tiene un hígado graso, una estatosis no alcohólica leve por lo menos. O sea, si ya hablamos de ahí, ya vemos un grupo grande que ya está contraindicado. Sí, es sumamente complejo. Sumamente complejo. A la vuelta del corte vamos a ver un poquitito cuáles son los órganos que más se requieren. Siempre escuchamos, cuando hablamos de ablación, donación, escuchamos córnea. Pero ¿cuáles son los órganos que también por ahí no son? Los intestinos, habría que ver un poco los pulmones, hígado, a la vuelta de este breve corte. Quédate ahí, ya volvemos. Hace 10, 15 años atrás uno preguntaba un poco qué entendía por donación de órganos, si había una ley o no. Creo que todos desconocíamos. Hoy ya creo que también hay un grupo de estudiantes mucho más interiorizados en el tema, y como si fuese poco también ya hay una conciencia, doctor, también. Hay un poco más de conciencia en relación a temas que nos competen a todos estar metidos. Estamos con un grupo de 3 profesionales, yo les voy a presentar un poquitito. El universitario Rodrigo Yaquet, está con nosotros también Licia Escobar y Mareco, decimos, ¿cómo era tu nombre? María Julia Mareco, ahí está, cierto. Bueno, ahí está, con un fuerte aplauso. Tenemos entendido, María Julia, están haciendo todos ustedes recorriendo, no sé si a nivel país, o van a empezar ahora con una serie de charlas, seminarios, acerca de crear un poco de conciencia en relación a esta ley. Así mismo, doctor, es la primera charla en realidad que estaríamos realizando sobre lo que es la ley Anita. El sábado 14 de septiembre estuvimos en el centro haciendo una encuesta a los que pasan por ahí, ¿verdad? Y fue una experiencia muy linda porque no es como vos decías hace rato justamente, que hay mucha gente que desconoce sobre esta ley.
hasta nosotros mismos nos enteramos, como vos dijiste hace rato, que no es obligatorio ser donante, ¿verdad? Y que porque yo no quiera, no por eso yo no voy a recibir Claro. una donación de órganos. Y como te estaba diciendo, es una experiencia muy linda, porque a través de esto te das cuenta que no es necesario llevar lo que vos tenés por dentro, siendo que vos podés con eso salvar varias vidas Claro. y dejar de lado un poco el egoísmo a veces que tenemos, ¿verdad? En la vida diaria y aplicar eso al final de nuestros días. Estos seminarios, Rodrigo, ya empezaron también ustedes. ¿Tienen pensado llegar un poco a más ciudades, más instituciones? Y eso depende mucho acá del doctor Melgarejo y los profesores de la Cátedra de Medicina Legal, que si es que ellos nos piden o nos dan la oportunidad de poder visitar la otra sede, con mil gustos, profesores, vamos a hacer eso. Porque con esto nosotros aprendimos que donar órganos es dar vida, que con una muerte accidental o una muerte en sí podemos salvar más de 8 vidas. Entonces eso es lo que a nosotros nos llena de fuerza para poder dejar de lado muchas cosas, porque para hacer lo que estamos haciendo dejamos de lado a la familia, dejamos hasta prácticamente de estudiar un poco para poder de lleno meternos en este proyecto que estamos haciendo. Nosotros iniciamos solamente con una encuesta que íbamos a hacer, que el profesor doctor Rodolfo Colmán había dicho en unas clases que como trabajo práctico podemos hacer una encuesta, una charla o algo, y empezó con una encuesta. Nos fuimos a visitarle al doctor Gustavo Melgarejo y nos empezamos a compenetrar, como se dice. Después ya por medio del Facebook llegamos a la mamá de Anita, nos fuimos a visitarle y ahí ya explotó todo. O sea que de ahí pasamos de una simple charla a ya querer hacer una jornada de capacitación para poder llegar a más, Sí. a más personas. Totalmente. El efecto multiplicador es lo que nosotros estamos buscando con esto. Un poco. Crear conciencia, ¿verdad? Que al fin y al cabo lo que uno busca. ¿Qué decía la encuesta, Lizzy? ¿Qué tenía? ¿Qué preguntas hacía la gente? ¿Qué respuestas teníamos? Bueno, de hecho la encuesta tuvo 10 preguntas, las cuales ellas fueron: ¿conoces la ley Anita? ¿Estás de acuerdo en la donación? Y si conoces el Instituto de la INAP, y entre otras preguntas, ¿verdad? En realidad tuvimos una buena recepción, tuvimos 100 encuestados en una sola mañana. Empezamos de las 10 de la mañana hasta al mediodía más o menos, terminamos, rápido fue todo. Y nos dimos cuenta que muchas personas no tenían conocimiento de la ley en sí, pero estaban de acuerdo con la donación de órganos. Entonces nos dimos la sorpresa nosotros de que no todos estaban bien comunicados ni informados con respecto a la ley. Y con esta encuesta nos dimos cuenta también que se puede concientizar a las personas, se puede, como te digo, llegar a más personas, porque esto, como dijo mi compañero, solamente empezó con nuestro curso, nuestro grupo nomás, una simple charla, pero fue más allá y tenemos ahora una jornada este jueves 3 de octubre en la Biblioteca del Congreso, que es a puertas abiertas para todo público. En la Biblioteca del Congreso de la Nación, este jueves 3 de octubre a partir de las 8 de la ¿cuándo mañana. el jueves 3? ¿Pasado mañana? Sí, pasado mañana. Ah, mira, ¿a qué hora? Es a partir de las 8 de la mañana. Es para Ok. todo público. Esperamos que todas las personas interesadas puedan asistir, porque va a ser una charla muy, muy importante. También va a estar presente la mamá Anita. Ella nos ayudó muchísimo, nos dio datos así interesantes, también nos hizo llegar al presidente de la INAP y cosas más. Y creo que con esta experiencia, de mi parte al menos, fue algo muy gratificante. Porque imagínate, empezó todo con una niña Sí. y terminó con una ley, ¿verdad? Que ya Totalmente. regula este proceso, ¿verdad? Totalmente. Y nada más que agregar, solamente les esperamos este jueves 3 de octubre en la Biblioteca del Congreso, a Ahí partir está. de las 8 de la mañana. Ponemos un poco otra vez el flyer, por favor. Ahí está. Jornada de concientización sobre donación de órganos. Ley Anita, sobre todo para nosotros que por ahí carecemos de mucho conocimiento al respecto y
me hago responsable de lo que digo, ¿verdad? Voy a interiorizarme un poco también. El doctor Gustavo Melgarejo, que está con nosotros presente, acá presidente de la INAT, y mi querido amigo el señor Germán Martínez Bierzi, que no vino hoy, ¿verdad? No iba a venir, está viendo el programa seguramente, que tuvo un trasplante hígado, habíamos hablado en un programa también con él en oportunidad. Bueno, están todos invitados, no se paga entrada, acceso libre y gratuito. ¿No pensaron llegar a ustedes a los medios seguramente con este tema y hablar? La verdad que lo que nosotros queríamos era simplemente hacer la encuesta y así como le había dicho hace rato, fue un impacto muy grande para nosotros conocerle a la familia y llegar a lo que nosotros ni pensábamos llegar. Yo le había dicho a los compañeros, yo me comprometo a que si llegamos a la página del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, que ahí yo estoy feliz. Y hoy estamos acá en su programa. Muchísimas gracias, doctor, por invitarnos, por tenernos en cuenta. Y con esto queremos demostrar que los estudiantes universitarios estamos interesados en mejorar, en aprender más y demostrar que nosotros queremos ser el cambio. Vamos hacia que demostrar que la UNA no solamente como salen los medios es farra, joda, sino también hay jóvenes responsables que queremos un país mejor. Totalmente, excelente. Y el compromiso realmente interesante es que la gente le llegue esto. Yo creo que los jóvenes que tenemos la cabeza un poco menos dura, ¿verdad? Porque hablar de estos temas que un joven hoy le quiera hablar, digo, sin menospreciar, a una persona de 50, 60 años, querer meter en el coco un poco de esta información, hay que ser sincero, ya cuesta un poco más. No le cambia el chip así nomás a la señora. No, yo tengo varios alumnos que me suelen decir, doctor, yo no sé, voy a donar todo lo que pueda, pero mi mamá no quiere, mi papá no quiere ni siquiera hable del tema, porque es como que se tiene mucho miedo a hablar de la muerte. Y la muerte, ¿qué hace? No es algo natural, es algo que a todos nos espera a todos, pero es importante crear esa actitud que la gente, por eso el tema del registro es importante, porque la gente tiene que decir, yo no quiero ser donante, porque es más, es tan bueno fue lo que creó esta ley, porque por ejemplo se hizo el primer protocolo nacional de certificación de diagnóstico de muerte encefálica que ya distribuimos en todas las sociedades médicas y fue ampliamente aplaudido. La última charla tuvimos con una sociedad de neurocirugía, por ejemplo. Sí. Y como bien dijiste, lo que nos dimos cuenta que esto al final a todos nos ayudó, a los médicos mismos, porque le estamos sacando a muchos médicos de la ignorancia. Totalmente. Porque hace uno de los primeros, aunque la gente no sepa, uno de los primeros obstáculos del médico porque no te avisa o no se quiere embollar, porque esa es la palabra que usan, ¿verdad? Así. Porque embollar, ¿qué quiere decir? Es tener que cuidarle al máximo a ese paciente, porque si ese paciente hace una parada cardíaca, ningún órgano puede ser viable. Entonces, es una lucha contra el reloj. Por eso que lo nuestro tiene que ser muy dinámico, y yo creo que la ley es una herramienta, pero nuestro sistema tiene que ir mejorando de manera que todos nos sintamos protegidos por el sistema y no ser agredidos por el sistema, que es lo que nosotros no queremos que suceda. Y sí, es de todos los sectores. Nosotros, el sistema público de salud, ponerse al tono de la situación, invirtiendo o en el profesional, o que se capacite en el profesional, porque es que tienen que invertir en su profesional. Claro. Y ni qué decir también compromiso del estudiante en general a llevar esta información y que la gente pierda el miedo. Pero eso es con educación únicamente también. Así mismo. Y uno de los aspectos de la ley es la capacitación. También claro, también. Sí, no, eso es obligatorio. O sea que los fondos es justamente para la capacitación. Nosotros nos falta hacer trasplante de hígado en niños, trasplante de pulmón, trasplante de páncreas, intestinal. El intestinal yo creo que no va a ser factible por el hecho que el costo es muy alto, que no... Acá por lo menos todavía hoy. Sí. No. Y para darte idea, el intestinal en Sudamérica solo Argentina tiene un programa. Solo Argentina. El Brasil está ya de años intentando. Ellos pagan una fortuna porque creo que ellos le envían a sus pacientes a Estados Unidos, pero ahora van a hacer un convenio también, porque en realidad tenemos que ser buenos vecinos, y nosotros eso es lo que tratamos también de hacer, aprovechar la vecindad para capacitarle a los médicos y a las enfermeras para que haya más programas en esta área. Totalmente. Gracias, doctor. Sí, no, gracias a todos los invitados también que estuvieron hoy con nosotros, gracias a profesores, a los estudiantes también. Siempre decimos del programa, nosotros tenemos una obligación, que es llevar un poco todo esto, porque esto lastimosamente no llega a todos, no propaga la prensa todo esto muchas veces, no digo todas, pero no escuchamos en el día a día, y esto si no se da a conocer,
terminamos siendo nosotros quienes estamos del otro lado los más afectados. Gracias, doctor, gracias a todos también, ¿sí? Nos reencontramos nosotros el jueves. Tema, probablemente hablemos del cáncer de mama, Luján, ¿verdad? Cáncer de mama, vamos a ver, no me dice, bueno, el otro, bueno, vamos a ver, igual todos los martes y todos los jueves hay un tema interesante de salud aquí en el programa. Nos reencontramos el otro jueves, ¿sí? Chau, chau.